¿Quién es Andrew? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué lo motiva? Que mi trabajo es solamente un medio para lograr algo más en la vida de las personas, de cierta manera. Me dedico a elevar la imagen y la autoestima de los caballeros y, por qué no, de las damas también, porque también he tenido el placer de trabajar con algunas chicas. El verse bien, efectivamente sentirse bien, es sinónimo de sentirse bien. Tú te ves bien y sales con ganas de conquistar, con ganas de lograr lo que sea que te propongas. Yo siempre trato de adaptar un corte a lo que mejor le queda a esa persona. Y no vas a salir igual aunque yo te haga el mismo corte a ti que a ti. Normalmente la asesoría no es cada vez que me visitan. Muchas veces la asesoría también es al mediano plazo y que un corte de cabello corte con eso y salgas renovado, reforzado. Eso es algo muy bonito. Por ahí no hay una segunda oportunidad para una buena primera impresión. Es correcto. Las personas te juzgan los 10 primeros segundos que te ven a través de la imagen. Que el ser humano, una de sus, digamos, deberes en el mundo es servir a los demás. Y no te voy a negar que los primeros meses fueron bastante duros, no tenía ni un cliente en el espacio ni nada, porque yo empecé, en el porche de mi casa, con una sillita de la casa que sacaba del comedor, un espejito que quité de un cuarto. No sé si ahorita consideras que estás en tu mejor versión o estás caminando a construirla, pero ¿qué aspecto crees que es clave para conseguir la mejor versión de uno mismo? Tiene que hacerse la pregunta ante el espejo de hacia dónde quieres llegar con tu carrera o con lo que sea que estés haciendo. Hoy en día muchos quieren ser barberos porque piensan que es dinero fácil. Andrew, de Naruto, personaje favorito. Mi personaje favorito en Naruto es... Y bueno, yo siempre he tenido como que mi visión clara hacia dónde voy y a pesar de las adversidades me levanto, me sacudo y vamos para adelante. Porque obviamente yo he tenido pérdidas de familiares, pero yo no tengo hijos. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace para superar eso? Ahora con un hijo es totalmente diferente. Tú nunca te esperas la pérdida de un hijo. Y nuestra situación con mi hijo fue bastante explosiva, digámoslo así, porque fue de la noche a la mañana que fue diagnosticado con leucemia. Suena raro y es algo que yo nunca había contado, mucho menos así en cámara, solo muy pocas personas lo saben, pero al momento de mi hijo fallecer, yo digo que ese último regalo fue parte de lo que me ayudó a seguir adelante con fuerza. Bienvenido a Anomalías Podcast. Bienvenidos a Anomalías Podcast, somos Alejandro y Jesús. Como siempre, le damos las gracias por sintonizarnos. El día de hoy, como en muchos otros episodios, tenemos a un invitado súper especial, una anomalía. Es nada más y nada menos que el arquitecto de imagen de las personas más influyentes de Caracas. ¿Qué te parece esto, Alejandro? Hermano, hoy tenemos un podcast de lujo. Y bueno, creo que hemos venido a través de estos episodios regalándole a todas las personas que nos están viendo personalidades de verdad que, como se llama el podcast, anomalías. Son unas completas anomalías por cómo se expresan, lo que hacen, lo que han trabajado para llegar a donde están el día de hoy. Andrew Estefan está con nosotros el día de hoy, así que por favor, si todavía no te has suscrito, no le has dado like, no le has compartido a tu amigo, es el momento de que lo hagas. Suscríbete, comparte, comenta, haz lo que tú quieras, pero haz algo, por favor. Comparte y disfruta. Así que se les quiere, señores. Esto es Anomalías Podcast. Hermano, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por a Anomalías Podcast. ¿Cómo te sientes? Excelente, hermano, excelente. Agradecido con ustedes, por la invitación, por tomarme en cuenta para participar en su espacio y para conversar un rato, a ver qué tienen para preguntarme, qué tengo yo para contarles. Esto va a estar bueno. Me gusta porque
El que no conoce a Andrew, el que lo conoce sabe que el pana es profundo. Uno se sienta en esa silla y uno, bueno. Andrew, para comenzar, ya va, me voy a quitar estos lentes. Bueno, para comenzar, Andrew, me gustaría que con esta pregunta siempre empezamos. Sí. ¿Quién es Andrew? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué lo motiva? Bueno, mi nombre es Andrew Estefan, me conocen en redes sociales como Andrew Estefan Barber. Me he quitado el Barber últimamente, ya mi nombre de usuario no lo lleva, porque siento que solamente barbero es algo que no me define. A través del tiempo, aunque esa es mi profesión, me he dado cuenta de que va un poquito más allá. Y ha sido por la receptividad y por el feedback que me han dado muchos de mis clientes, amigos, y me he dado cuenta que mi trabajo es solamente un medio para lograr algo más en la vida de las personas, de cierta manera. Entonces, digamos que definirme como una sola cosa es un poquito complicado. Como conversábamos hace rato, es una pregunta un poco difícil cuando te preguntas quién eres. Pero, bueno, me dedico a la barbería, soy un padre de familia, trabajador, un joven emprendedor. Y a través de mi oficio, bueno, he logrado prácticamente todos mis sueños. He cumplido muchas metas y, bueno, tengo muchas más que sé que mi oficio me lo está permitiendo. Me dedico a, como dijiste en la introducción, a elevar la imagen y la autoestima de los caballeros y, por qué no, de las damas también, porque también he tenido el placer de trabajar con algunas chicas. Soy asesor de imagen principalmente, voy llevando mi oficio por el área del visajismo, que es trabajar con las líneas del rostro, realzar las facciones faciales a través de un corte de cabello. Entonces, básicamente ese es mi oficio, pero bueno, yo creo que conversando vamos a descubrir un poquito más de quién soy, ¿no? Sí. Bueno, hermano, empezaste, ¿sabes? Eso yo creo que es importante que lo hayamos hablado cuando la persona sabe quién es y dónde está parada, porque no es que, lo que pasa es que no muchos nos hacemos esta pregunta. ¿Sabes? Lo conversamos antes, ¿quién es Alejandro? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Andrew? Y cuando uno le preguntan eso, uno se queda como que, bueno, ¿quién soy? Porque, ¿sabes? Pero creo que lo hiciste excelente, ¿no? Gracias, hermano. Sabes qué es lo que estás haciendo y sabes dónde estás parado, que es importantísimo. Andrew, yo he tenido la oportunidad de estar en la barbería, he vivido la experiencia de que es que Andrew Barber esté ahí haciendo su trabajo y de verdad que puedo describirlo como una experiencia distinta porque hay muchas cosas que uno desconoce y tú lo hablabas, creo que ahí es donde vamos a lo del visajismo, que desde que por lo menos yo me senté ya tú me dijiste, mira, esto si te lo bajamos la barba te hace parecer más gordo y aquí esto, mira, ya tienes unas entradas por aquí, si te hacemos estos, ¿sabes? Me dijiste un poco de cosas que yo... Y yo, bueno, dale. Te hace falta, ¿viste? Te hace falta ir a visitar. Tú eres, bueno, es verdad. Y le dije, bueno, haz lo que tengas que hacer ahí porque, ¿sabes? Ya que vas a hacer, un profesional es el que está diciendo esto. Pero creo que eso, el visajismo, ¿qué es el visajismo? Ok, bueno, como te comenté ahorita, el visajismo es una herramienta que utilizamos muchos profesionales para, a través de las líneas del rostro y del cráneo, lograr un look que mejor te favorezca. Nos basamos en la morfología del rostro, ya sea ovalado, cuadrado, triangular, corazón, o sea, todas las morfologías, además de las líneas que proyectan tus propios huesos faciales y craneales, y bueno, en base a eso diseñamos un look personalizado. El visajismo, como te digo, es una herramienta nada más, pero se suman muchas otras cosas para lograr lo que sería la asesoría. O sea, el visajismo es una herramienta de la asesoría global, que es a lo que realmente me dedico. De hecho, mis looks, y bueno, mis clientes lo saben, son personalizados. Yo siempre trato de adaptar un corte a lo que mejor le queda a esa persona. Y no vas a salir igual, aunque yo te haga el mismo corte a ti que a ti, va a tener sus variaciones porque obviamente ambos tienen morfologías diferentes y les va a quedar igual. Entonces, yo adapto cada técnica a cada cliente. Y eso me permite que, bueno, primero salgan felices y que no salgan repetidos, porque a veces vemos por ahí que todo el mundo tiene como un mismo molde y yo estoy totalmente en contra de eso. O sea, yo siento que todos somos diferentes y a través de la imagen podemos expresarlo
Y bueno, si tengo las herramientas para podérselo brindar a mis clientes, maravilloso. Brutal. ¿Cómo aplicas esta herramienta? O sea, ¿es en el acto? ¿El cliente te pasa una foto cuando hace la reserva? ¿Lo Sí. estudias previamente? ¿Cómo? Hay distintas maneras. Con la experiencia, muchas veces en la dinámica diaria lo hago automático. O sea, no todo el tiempo tengo la oportunidad de conversar previamente con el cliente. A veces los clientes simplemente reservan y ya. Y bueno, cuando llegan al sitio, yo hago un análisis y le planteo, mira, tenemos que corregir aquí y allá, este es tu tipo de cabello, este es tu tipo de rostro. Cuando trabajo con figuras públicas, porque esa también es otra parte de mi especialidad, yo trabajo con varias personalidades del medio y si me tomo un poquito la tarea de analizar, cuando ellos me reservan, bueno, vamos a analizar su perfil, vamos a ver qué mensaje transmiten, cómo son, porque eso es parte también de la asesoría. No es lo mismo un look para un empresario que para un adolescente, entonces tenemos que jugar mucho con eso para que el resultado sea óptimo y haya una coherencia entre cómo se ven y lo que hacen. Pero bueno, hay distintas maneras. Por ejemplo, a través de la tecnología, últimamente estoy aplicando un análisis, le tomo una foto al cliente, se la muestro en el iPad, vemos sus puntos débiles, sus puntos fuertes, se lo voy mostrando en vivo y luego pasamos ya al trabajo. He utilizado también herramientas de inteligencia artificial para eso, pero siempre busco que el flujo de trabajo sea rápido, porque bueno, muchas veces el caballero llega y no quiere durar tanto tiempo en la barbería, entonces mientras más fluido sea todo, mejor. Pero sí, más o menos así es el Claro, método. pero hay que dejarse asesorar, ¿no? O sea, si toma mucho tiempo... Claro, es más claro. profesional. Lo ideal es que el cliente vaya con tiempo. De hecho, a mí no me gusta trabajar mucho apurado, pero bueno, uno se adapta a la necesidad también de cada cliente. Tengo clientes que van a lo que van y rapidito y se van, como tengo otros que sí se toman más el tiempo. Normalmente la asesoría no es cada vez que me visitan. Muchas veces la asesoría también es al mediano plazo, porque yo puedo analizarte y decir, mira, no, hay que dejar crecer el cabello, entonces esto nos va a tomar varias sesiones, pero la asesoría normalmente se hace en la primera sesión. Luego de ahí vamos trabajando con esa planificación hasta que exista un cambio. Es decir, bueno, mira, tengo este proyecto, quiero proyectar algo diferente con mi imagen, entonces volvemos a hacer una asesoría basada en eso. Pero sí, lo ideal es que el cliente vaya con un poquito de tiempo para que se deje asesorar. Mira, yo me quedo loco porque el que no sabe de esto, veo que es todo un mundo, ¿sabes? Porque el que, no, pero es para que me afeites, ¿sí? ¿Por qué me cobra? Nada, pero... Y resulta que, ¿sabes? Tienen su nivel de complejidad y hay que realmente valorar eso. Por eso es que el hombre cobra lo que cobra, trabaja con lo que trabaja y, ¿sabes? Porque sabe lo que está haciendo y eso es súper importante. En base a esto, Andrew, yo digo, ¿sabes? Yo creo que es súper importante, pero me pasó el día que fui contigo, me pasa cuando me he visto bien, hay cositas como que te refuerzan el autoestima y yo creo que ir a la barbería, comprarse ropa, son cosas que refuerzan el autoestima. 100%. Para ti, ¿qué tan importante o qué nivel de importancia tú le das a esto de cuidarse, verse bien? ¿Sabes? ¿Siente que influye realmente en algo o sabes? No, fíjate, bueno, yo vivo de la imagen y obviamente le doy mucha importancia porque sé lo valioso que puede llegar a ser en la vida de una persona. Y yo digo que es una de las cosas más bonitas que me ha regalado mi profesión, ya que me permite, como tú dices, elevar la autoestima de alguien y nada más satisfactorio que esa persona salga sintiéndose mucho mejor. Muchas veces llega cabizbajo, tenemos situaciones en el día a día y que un corte de cabello corte con eso y salgas renovado, reforzado, eso es algo muy bonito. Igual como te vistes. De hecho, recientemente también he asesorado a varios amigos y clientes en el tema de la vestimenta porque es algo importante. Y bueno, a mí me gusta mucho la moda, siempre estoy al tanto de todos estos temas y para mí más bien es un honor que me pidan ese tipo de consejos porque sí, lo hago con todo el cariño y es parte de lo que me dedico. Pero como tú dices, el verse bien, efectivamente sentirse bien, es sinónimo de sentirse bien. Tú te ves bien y sales
ganas de conquistar, con ganas de lograr lo que sea que te propongas. Entonces es muy importante dentro de mi oficio poder reforzar ese sentimiento en las personas. Brutal. Como dicen por ahí, no hay una segunda oportunidad para una buena primera impresión. Es correcto. Ahorita cuando te vi en la recepción, yo dije, Que aquí me va a entrevistar Maluma. sí, yo dije, o sea, y sabes, tu imagen, cómo te proyectas, también te da esa seguridad que estás expresando ahí, pues. Es correcto, Sí. es correcto. Fíjate que bueno, va de la mano. Uno de mis mentores decía una frase que bueno, a mí me marcó cuando estaba empezando en el mundo de la barbería, y es que las personas te juzgan los 10 primeros segundos que te ven a través de la imagen. O sea, las personas como te ven ya se llevan un primer impacto. Ya lo que pasa después de esos 10 segundos ya es tarea tuya con lo que digas, con lo que hagas. Pero mi trabajo es hacer que esos 10 primeros segundos valgan totalmente la pena. O sea, que te vean y digan, wow, ya bueno, ya lo que hagas después de ahí es tu responsabilidad, pero Sí, por lo menos con la imagen ya rompiste un paradigma. No es trabajo fácil, pues. Sí, Estudiar es para una todo el trabajo responsabilidad. que tú haces en 10 segundos, el resultado tiene que Es así. hablar es por así. sí mismo. Y bueno, obviamente ser coherente. Eso que ese piropo que me lanzaron ahorita cuando me vieron, bueno, yo no me puedo dedicar a esto y verme mal, Claro. que muchas veces pasa, pero bueno, siento que es algo que se debería como que corregir, o que poco a poco se está sembrando esa semilla en muchos colegas que sabemos que le están dando también una importancia como ellos se ven. Porque si tú vas a trabajar de algo, a ofrecer algo, tienes que ser coherente con lo que tú eres también y como tú lo vives. Sí, eso es importantísimo porque, y no es nada más en eso, es en todas las profesiones, Es ¿sabes? correcto. Tienes que ir como de acuerdo, por lo menos cuando va un doctor, ¿sabes? Un doctor que de, no sé, neumonólogo, que fume, no sé, nutricionista gordo, entonces no estamos juzgando a nadie, pero, ¿sabes? Como que no es coherente, entonces Claro. uno ya de una vez llega y ya sientes como esa inseguridad, llegas a ese doctor y que... doctor, ¿qué me va a dar para usted para que me sienta mejor? Dios mío, es peor, ¿sabes? Siento que eso correcto, también es correcto. súper importante. ¿En qué momento, porque uno de chamo siempre quiere verse bien, arreglado, las chamitas y tal, pero en qué momento tu cabeza hizo clic para saber que la imagen no podía ser solo para verse bien, sino también convertirlo en una profesión y en un negocio para ti? Bueno, yo desde muy joven, desde la adolescencia, incluso desde niño, Disculpa que te interrumpa. adelante. Sabes que yo la primera vez, porque esto lo tienen que saber ustedes, llevo un año detrás de este caballero a que se siente aquí con nosotros, pero lo logramos, familia. Miren, la primera que hablé contigo, Andrew, yo te dije, porque obviamente te habían hecho otras entrevistas antes, te dije, y de lo que te habían dicho, que eras odontólogo. Y yo te dije ahí, mira, no, que te voy a preguntar por los años de odontología, y tú me dijiste, epa. No soy Bueno. odontólogo, yo estudié odontología en la universidad, pero no terminé. Llegué hasta tercer año, estudié en la Universidad Rómulo Gallegos en San Juan de los Morros, que es mi ciudad natal. Pero bueno, por cuestiones de la vida en ese momento no pude continuar la carrera y me dediqué a otras cosas. Pero retomando también tu pregunta, desde muy pequeño siempre estuve influenciado por la buena imagen. O sea, yo creo que es algo que adopté de mi papá, o heredé de mi papá, porque mi papá también era un hombre que se cuidaba, le gustaba verse bien, estaba a la moda, mi papá era diseñador gráfico, entonces tenía como que esa rama artística allí, y yo crecí en ese mundo. Entonces, desde muy pequeño experimenté con bastantes estilos, incluso en mi persona, desde, bueno, lo que estaba de moda en los 90, el estilo grunge, yo fui rockero, patinetero, bueno, pero siempre le di bastante importancia. Y por otro lado, mi mamá también siempre procuró que, bueno, tuviera mis productos de higiene personal, de cuidado, mira, no te vayan a salir unas espinillitas, ponte esta crema, no sé qué. Entonces, eso como que fueron las bases para que más adelante, cuando ya yo decido formar esto como una profesión, ya tenía como que el conocimiento de la importancia de la imagen. Y yo llego a la barbería, bueno, en un momento de mi vida que estaba pasando, digamos, un poco difícil. Me estaba yendo muy bien en mi trabajo. En ese momento yo era
jefe de almacenes en Movistar. Yo trabajaba en Movistar, valga la cuña. Y me iba muy bien, pues tenía que 20, 21 años, pero yo me veía en el espejo justamente y sentía, este no soy yo. O sea, me sentía inconforme, no estaba totalmente satisfecho con mi trabajo porque no me permitía expresarme artísticamente, que al final era algo que bueno, siempre ha estado en mí. Y empecé como en esa búsqueda, a través también del crecimiento personal, digamos, de expansión de la conciencia, ¿sabes? Fui cayendo en todos estos temas y un día conseguí un video que hablaba de justamente el servir. Y es algo que, bueno, ya hoy en día se habla muchísimo, que el ser humano, uno de sus, digamos, deberes en el mundo es servir a los demás. Y que a través de eso, cuando tú consigues cómo puedes servirle a otro, es que logras un autocrecimiento, una autoexpansión, porque estás ayudando y contribuyendo al mundo y a tu prójimo. Y bueno, yo empecé a preguntarme, pero ¿para qué yo soy bueno entonces? O sea, yo servía en mi trabajo, pero no estaba satisfecho conmigo mismo, entonces no había ahí como que ese match. Y empecé a buscar, y un día di con un video justamente de uno de estos mentores que te mencioné hace rato, el señor Vishal Bajarani, es un barbero estilista español, y él mostraba la barbería, pero más desde el estilo de vida y desde la motivación. De hecho, sus cursos van más del crecimiento personal que realmente de la técnica. Y en la técnica es un monstruo. O sea, es uno de los estilistas consagrados en el mundo de primer nivel. Lo admiro muchísimo. Pero creo que lo que más hizo clic es que esa motivación que él te da para, a través de tu oficio, cambiar la vida de otros y cambiar tu vida. Entonces fui como haciendo clic con esto y yo, mira, ya va, esto me llama la atención y veo que va más allá de un simple corte de cabello que bueno, yo conocía el barbero del pueblo tradicional, que tú ibas, te cortabas y chao. Yeah. Sí, habían sus profesionales estilistas, pero era otra rama. Entonces, como me lo plantea este señor en ese video, hizo demasiado clic conmigo y yo dije, esto es lo que a mí me gusta. Poco a poco fui investigando, luego me fui formando y hasta que un día tomé la decisión, que esa es una historia bien larga, pero tomé la decisión de dedicarme de lleno y bueno, empecé de cero. Okay. De hecho, yo vivía en ese momento, en Cagua, en el estado de Aragua, y yo me mudo por una situación personal. Mi papá falleció y yo me devuelvo a mi pueblo y bueno, estaba en un proceso, digamos, complicado emocionalmente y tomé la decisión de que, ¿saben qué? Yo no voy a trabajar más de estos trabajos tradicionales, yo voy a hacer es barbero. Y toda mi familia que se volvió loco, le pegó la depresión, pero ya yo tenía claro, o sea, yo siempre tuve claro mi visión de hacia dónde quería dirigir mi oficio. Y no te creas, al principio, como te digo, toda mi familia, que un chamo tan talentoso, que vas a estar haciendo tu barbero, que te vas a morir de hambre, que no sé qué. Y no te voy a negar que los primeros meses fueron bastante duros, no tenía ni un cliente, a pesar de que volví a mi ciudad natal. Ninguno de mis amigos confiaba en que yo fuera barbero porque sí, me conocían como estudiante de odontología, como echador de broma, otras cosas, pero no como barbero. Entonces, claro, que alguien le ponga en sus manos la imagen a alguien, sí, bueno, requiere confianza. Sí. Gracias a Dios, bueno, mis primeros clientes, muchos vecinos, familiares, amigos cercanos, pusieron su granito de arena ahí de confianza en mí, y cuando veían mi trabajo salían muy satisfechos y se daban cuenta que era diferente a lo que estaban acostumbrados, porque algo sí puedo decir, que yo desde un inicio siempre procuré trabajar muy profesional, a pesar de que no tenía ni las herramientas, ni el espacio, ni nada, porque yo empecé, bueno, en el porche de mi casa, con una sillita de la casa que sacaba del comedor, un espejito que quité de un cuarto y una peinadora improvisada y las herramientas más básicas, pero siempre trataba de que el cliente se fuera lo más contento y hacerle un trabajo óptimo, porque bueno, mis influencias siempre fueron profesionales de altura. Entonces ya yo con esa visión, a lo mejor todavía no tenía la destreza, porque eso te lo da tanto la formación como la práctica, pero sí la visión, y eso se transmitía en el trabajo y los clientes ya notaban desde mis inicios que era algo diferente, y fue lo que me permitió, digamos, avanzar. Yo me salté como que muchos escalones muy rápido
y me fui posicionando, gracias a Dios, muy rápido en mi oficio y fue justamente por la visión. Siempre tuve una visión clara de hacia dónde iba, de cuáles eran mis gustos, de qué era lo que quería ofrecerle al cliente. Que querías ofrecer algo distinto y es lo que tú dices, ¿sabes? La influencia sí tiene 100%. muchísimo que ver, lo que ves, lo que consumes, lo que comes, es realmente lo que te hace a ti como persona, como ser humano. ¿Sabes qué? Te lo comentaba al principio. Yo tengo un primo que está en Miami, que es barbero, se llama Sebastián Blends. Y él lo entrevistaron en un podcast y le hicieron una pregunta que te la quiero hacer a ti. Es un podcast de barberos, creo yo, en Estados Unidos. La pregunta era así: ¿por qué crees que la mayoría de los barberos son pobres? Es una pregunta un poquito controversial, pero sí tiene una respuesta. Y es algo que he venido analizando desde hace mucho tiempo, incluso en mi caso personal, porque bueno, yo me dedico a esto y yo creo que cada uno tiene que hacerse la pregunta ante el espejo de hacia dónde quieres llegar con tu carrera o con lo que sea que estés haciendo. Entonces yo creo que esa es la primera falla que muchos cometen, porque entran al oficio. Hoy en día muchos quieren ser barberos porque piensan que es dinero fácil, piensan que vieron al barbero de al lado que le va bien y dicen, no, yo hago lo mismo, yo veo un tutorial o hago un curso, aprendo a hacer un fade y ya voy a empezar a facturar. Y resulta que no es así. Son muchos parámetros lo que te lleva a, bueno, como tú dices, salir de la pobreza. Pero el trabajo es interno, principalmente. Uno, la formación académica en lo que tú vayas a realizar. En este caso, la barbería, es súper importante formarse. También desde mis inicios realicé infinidades de cursos, infinidades de seminarios. Al principio mis formaciones fueron online porque en el país en esa época no había lo que yo estaba buscando, entonces tenía que consumir contenido de afuera para poder nutrirme de hacia dónde yo quería ir. Aquí estábamos un poco desactualizados, de hecho todavía estamos un poco atrasados en la industria en Venezuela y en Latinoamérica en general, pero mientras tú tengas el criterio de saber escoger la formación adecuada, ya ahí tienes un paso. El segundo es formarte tú como persona. Ahí ya rompes la diferencia. No es nada más aprender a cortar, es aprender de finanzas, es crecimiento personal, muchas veces leer libros de cultura general, consumir temas que te permitan socializar mejor con los clientes. Entonces ya eso va marcando una diferencia en tu carrera. Hay muchos profesionales hoy en día, muchos barberos que son excelentes técnicamente, cada día mejor porque gracias a Dios ya hay mucha formación, muchos barberos ya entendieron que tienen que formarse, pero no logran entender que no es nada más formarse en técnica, sino en formarte tú como persona. Cuando tú logras un crecimiento personal real, eso se traduce en tu crecimiento financiero y en tu estabilidad en todos los aspectos de tu vida. Entonces, mientras más granitos tú pongas allí en eso, creo que más cuesta abajo, o sea, más fácil se vuelve esa brecha económica. Muchos barberos, de hecho nuestra profesión está mal conocida porque somos pobres o porque venimos de abajo. Y es verdad, yo mismo soy ejemplo de eso. Yo empecé, como les dije, en el porche de mi casa y la carrera no viene así, la carrera es así y en la vida todo es así, pero siempre que tú tengas una visión, esos picos siempre van en alza y gracias a Dios es lo que me ha pasado. Yo pasé de trabajar en un momento debajo de una mata de mango a hoy en día estar en una de las zonas más prestigiosas de Caracas, en La Castellana, en un estudio bellísimo, rodeado de personal excelente, de colegas todos preparados y muy buenos. Entonces todo está claro, tienes que tener muy claro hacia dónde vas y saber que el trabajo también es interno. O sea, no nada más formarte académicamente, no nada más hacer el curso para ser el mejor degradado, para hacer el mejor corte que se vea bonito en redes sociales, porque realmente eso no lo es todo. Mientras tú no crezcas como persona, no vas a lograr conectar con los clientes y no vas a poder despegar. Entonces, por ahí va la cosa. Sí, mira, me gusta porque tú no has visto el podcast y tu respuesta
también coincide un poco con lo que él dice. Obviamente él decía algo y metía en la ecuación la parte de la pasión. También. Entonces, pero para los que no lo han visto, vean ese podcast y vean este, y los que son barberos y los que quieren hacerlo, y yo creo que esto sirve para cualquier área. Sí, para cualquier área, ¿no? hermano. Porque no es algo específico, no, nada más para la barbería, no, creo que se puede utilizar para cualquier cosa. Lo que acabas de decir es vital, ¿sabes? Cuando uno se forma, cuando uno, ¿sabes? Por lo menos ustedes que tienen que, y todo el mundo, por eso es que digo que se relaciona el socializar con las personas. A veces hay personas que tienen mucho conocimiento de algo, pero no saben cómo hablar con el que tienen al lado. Entonces, hola. Entonces, cuando no existen esas barreras, es complicado. Sí. Y bueno, uno mismo tiene que saber también cuáles son sus limitaciones, claro. y ir reforzando eso. Sí, por eso cuando inicié con esta respuesta, te comenté que va muy alineado hacia dónde tú quieres llegar. Si tú te sientes cómodo en donde estás, bueno, bien por ti, porque cada uno tiene el significado del éxito, es personal, ¿no? Sí, claro. Pero si quieres crecer, entonces tienes que autoevaluarte, dónde mejorar. Y yo soy el tipo de persona que lo vivo y lo promuevo, que siempre tenemos que estar en crecimiento constante. O sea, yo no sé hasta dónde voy a llegar, tengo claro hasta dónde quiero, pero no sé hasta dónde llegue, pero siempre sé que quiero seguir evolucionando. Y es lo que me ha permitido seguir avanzando y avanzando y avanzando, y yo me siento muy satisfecho de verdad, porque a pesar de haber tenido muchos altos y bajos, estoy muy satisfecho con lo que he logrado con mi profesión y con mi vida en general, porque va de la mano. Como lo dije al inicio del podcast, a mí la barbería me lo ha dado todo, desde mi estilo de vida hasta apoyo en los momentos más difíciles que he pasado en mi vida, y bueno, es algo que se construye, como tú dices, con pasión. Si algo te apasiona, si algo realmente te mueve, si estás ahí porque bueno, le estás poniendo corazón, yo creo que eso te va a abrir las puertas a todo lo que quieras lograr. Conecta mucho con lo que nosotros hacemos y promulgamos de este podcast y de nuestras redes, nuestro trabajo personal que hacemos con nuestra imagen, con nuestra marca personal, perdón. Eso que dices de crecimiento personal, y lo que te trajo aquí en realidad no es que cortes bien o que cortes a muchas personas influyentes, sino que cuando conversabas con Alejandro mientras le hacías el servicio, fue precisamente eso, la conversación. Él dijo, no, este chamo no solo corta pelo, este chamo tiene algo más y estaría interesante tenerlo en el podcast. Entonces, a lo que voy es, ¿cuál es el servicio Anomalía que te destaca sobre la cantidad de barberos que hay en Caracas? Porque no solo cortas pelo y encima le cortas a personajes muy influyentes de la ciudad y del país. Entonces, ¿cuál es ese servicio Anomalía que te mantiene en Tú el dices, top? mira, yo creo que nadie hace esto como yo, no sé. Mira, bueno, yo creo que mi elemento diferenciador, esa anomalía en el sistema, va un poco con mi forma de ser. Okay. Porque a mí, gracias a Dios, me dio el don de poder conectar fácilmente con las personas y de manera genuina. O sea, yo aprecio genuinamente a cada persona que se sienta en mi silla, y eso es algo que se siente, porque esa persona que está allí, yo sé que está viniendo a recibir lo mejor de mí, y yo se lo estoy dando con todo el amor y con todo el gusto. Entonces, yo creo que eso ya por ahí rompe todo lo cotidiano dentro del rubro. Y bueno, el cliente lo percibe, además es un conjunto de cosas que distinguen mi servicio. Yo siempre le digo a mis colegas que bueno, hoy en día trabajo con dos colegas que son bastante jóvenes, pero que son talentosísimos, y yo les digo, mira, a mí no me diferencia que yo sea el mejor cortando, yo no me considero que yo soy el mejor técnicamente. Me he especializado muchísimo, he estudiado muchísimo y siempre doy lo mejor de mí para seguir aprendiendo, sí, pero lo que me diferencia es esto que les comento, que conecta con tu cliente, háblalo, entiéndele, pregúntale cómo se siente, eso, sé humano al final, ¿sabes? Porque tú estás trabajando con alguien allí que es una persona que tiene sentimientos, tiene problemas, tiene procesos, y si tú conectas con esa persona lo siente y vuelve. Y obviamente eso me ha permitido conectar con muchas personas y con personas influyentes hoy en día, porque muchas veces no hay un, ¿cómo se llama? Un compromiso genuino del barbero
en relación a cuando trabaja con una figura pública, por ejemplo, sino que lo buscan como, bueno, voy a trabajar con fulano porque tiene tantos números y eso me va a dar exposición y me va a traer clientes, entonces ya lo estás viendo con fines comerciales. Claro. Pero cuando rompes un poquito más eso y te das cuenta que esa persona, aparte de ser figura pública, es persona, ellos se siente, ¿sabes? Sí. Y ya se rompe una barrera porque ya estamos en el mismo nivel, claro. ¿Sabes? Los dos somos humanos, los dos podemos ser amigos, vamos a ver qué puedo hacer yo por ti para que tú te sientas mejor, indistintamente de lo que sea que tú hagas. Entonces ya al ser tan genuino, ya eso hace que, bueno, que tu trabajo sea mucho más fluido, que la persona se sienta más cómoda y que vuelva y que te recomiende. Y básicamente yo creo que ese es mi servicio Anomalía. Genial. De verdad que lo que dices es verdad. Sí, yo lo confirmo porque por lo menos la vez que yo me senté con Andrew, salí con una recomendación de esa silla. Yo estaba conversando con él y de repente llegamos a un tema bien controversial. Él me decía, mira hermano, no sé cómo llegamos a ese tema, me dijo, mira, tienes que ver una serie de anime que se llama Naruto. ¿Lo has visto? Y yo, bueno, no, yo soy más de Dragon Ball y de ahí nadie me va a sacar Dragon Ball, Goku, Vegeta, esos son los míos. Y resulta, bueno, que me empezó a hablar un poquito de Naruto y yo, bueno, me pareció interesante, hermano. El que no lo ha visto, que la vea. No, horrible. Cada vez que ahorita estoy en la Cuarta Guerra Ninja y cada vez que veo un capítulo lloro, me río, ¿sabes? Es una serie, para el que no la ha visto, me la recomendó Andrew. Vean Naruto, de verdad, brutal. Andrew, de Naruto, personaje favorito. Mi personaje favorito en Naruto es Shikamaru Nara, el estratega. Sí, no. Pero también me gusta mucho el protagonista, que es Naruto. Mis dos favoritos son ellos. Porque, bueno, yo con Shikamaru me identifico mucho por el tema de lo estratega que es y que a la vez... y ojo, yo crecí con Naruto, acotación. Yo veo Naruto desde que soy adolescente. Entonces, cuando ves una serie durante tantos años y esa serie tiene la particularidad de que los que la vimos desde sus inicios crecimos a la par de que iban creciendo los personajes, es como que vas madurando a la par con ellos. Sí. Y a mí me pasaba algo muy parecido a lo que le pasaba a Shikamaru, por lo menos cuando estaba en su etapa adolescente, que estaban pequeños todavía, que es que cuando yo me sentía muy inteligente, y porque era tan inteligente me daba pereza algo, y yo, ay no, qué fastidio, porque ya yo como que sobreanalizaba todo lo que tenía que hacer y me daba flojera hacerlo. Entonces eso me hizo en su momento conectar con ese personaje. Y bueno, todas las cosas que le pasan, que no le voy a hacer spoiler, conectaron también incluso con mi vida personal. Por ejemplo, hay una escena donde él vive un duelo y yo viví un duelo muy parecido cuando falleció mi papá, entonces es algo que bueno, me marcó mucho. Y con Naruto, que es el protagonista, que yo creo que es el que engancha a la mayoría, el poder de la resiliencia, el poder de bueno, levantarte a través de la adversidad y bueno, creo que conecta un poquito, ahora que lo pienso, con lo que te estaba diciendo, que a nivel personal yo siempre he tenido una visión y es el mismo caso del personaje que desde que comienza yo quiero ser el Hokage, que es la máxima autoridad de fuego. Y bueno, yo siempre he tenido como que mi visión clara hacia dónde voy y a pesar de las adversidades me levanto, me sacudo y vamos para adelante. No, brutal, no, por lo menos con la escena esa que estás diciendo por lo menos creo que es una de las escenas que me lloré horrible cuando muere Sarutobi. No me interesa. Y él, como Shikamaru, es como siempre serio, siempre no muestra sus emociones y todo así. Y estaba jugando con el papá, no me acuerdo cómo se llama. Ajá. ¿Cómo? Sí, algo así. Algo así. Estaba jugando y a lo último él le pregunta, hey, Sarutobi. Y él, ¿qué? Te molesta, entonces, y lo único que le dice al papá es como que, suéltalo. Sí, no, esa es una de las escenas
Y el bicho empieza a pegar y gritos llorando y yo, no puede ser, sabes que el que no lo ha visto, véalo por favor, que es increíble. Eso es un pequeño spoiler que le hice de todo lo increíble que es la Pero serie. tiene mucho más, la serie tiene mucho Sí, más. sí, Sí, para vale, todo no, es público, una para serie toda la- larguísima. De hecho, yo Sí. ahorita actualmente la estoy viendo nuevamente con mi esposa, Ok. porque bueno, me tocó llevarla un poquito por mi sangre friki, porque eso es algo que debo admitir que tengo. Y bueno, encantada. Al principio no le tenía fe, porque es que muchas personas subestiman que el anime es para niños, o es algo infantil. Y resulta que algo tienen los japoneses, que es que a través de la animación pueden mostrar cosas que sería imposible mostrar con actores reales. Claro. Ujú. Y las historias son muy profundas. Entonces, este tipo de historia es espectacular. Sí. Es larga, hay que Naruto, sí, 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 Naruto. tomarle Nunca- tiempo, que lo he visto, 500 ahora me sale- episodios. ahorita estoy, el algoritmo mío, puras Naruto. vainas de Naruto. Y me han salido cosas que realmente tienen un componente psicológico Sí, grandísimo. increíble. Porque a diferencia de a lo mejor Dragon Ball, pues que es la que yo soy fanático a morir, es que desarrollan cada personaje. Es correcto. Y cada personaje es un mundo, entonces te puedes identificar un poquito con el Shikamaru, con Naruto, la voluntad de fuego, ¿sabes? La resiliencia, que comienza como tú dices, voy a hacer nada, y ahorita Nadie te voy a da hacer medio todo, por él. dale, vamos. Y el hombre, hasta, ¿sabes? Porque hasta él mismo, su personalidad, todo, ¿sabes? Nadie relaciona su personalidad con lo que quieres llegar a ser. Y él dice, no, yo lo voy a demostrar, y al final se ve el cambio, el proceso, ¿sabes? No, y hoy en día, más allá de que crecí con esa serie, tiene un valor profundo sentimental también para mí y para mi familia, que ahorita que la estoy viendo nuevamente, como que conecta más todavía y la veo igual con la misma intensidad, y es que mi hijo también fue fan de Naruto. Yo se lo mostré en un punto, y mi hijo vivió separado de mí un par de años, y cuando nos reencontramos, bueno, ya él se había visto casi toda la serie. Y hoy en día, que bueno, que mi hijo no está, veo la serie y veo más que todo en el personaje principal, que es Naruto, muchas actitudes que mi hijo tenía luego de este reencuentro, y es como que, wow, mira, esto, o sea, marcó una influencia positiva en su personalidad. Entonces, es como que reencontrarme de alguna forma, es como que un cariñito al corazón cada vez que veo una actitud que tenía mi hijo reflejada en ese personaje. Entonces tiene un valor ahí sentimental bastante especial. Naruto y los personajes van viendo eso también en los, por lo menos Toby se parecía a Naruto, Sí. sabes, hay muchos que han, sabes, como que fueron también compañeros, igual, sabes, son muchas cosas que se En la serie te relacionan. muestran como que cómo una misma circunstancia o cómo una persona enfrenta una circunstancia de una manera u otra y la lleva por un camino del bien o del mal. Básicamente es eso. Y porque muchos... Hasta los malos no eran ni Exacto, malos, no eran malos, solo que bueno, les tocó afrontar una situación difícil, y por no tomarla, digamos, del camino del amor, porque al final es algo de lo que siempre se profesa en esta serie, lo toman por otro lado, por el rencor, por la venganza, por etcétera, y su alma se oscurece, y es algo que pasa en la vida real, que lo vemos en personas que bueno, pasan por situaciones, porque al final todos tenemos situaciones difíciles en la vida, pero todo está en cómo las asumas. Entonces creo que es una de las lecciones más grandes que nos da esta serie, ¿no? Así es. Andrew, ya casi estamos terminando. Pero aprovechando que estamos tocando esto, sabes, obviamente es difícil por lo menos para preguntar, por lo menos para mí esto, porque obviamente yo he tenido pérdidas de familiares, pero yo no tengo hijos. Y yo no puedo imaginar ni siquiera, yo creo que no, sabes, no me imagino ni siquiera lo que puedes sentir por eso. Y entonces yo sé si quizás no quieras comentar esto aquí, te puedo entender, pero ¿cómo se supera o qué has hecho para poder sobrellevar tu vida normal, sabiendo que ya tu hijo tenía 8 8 años. 8 añitos, sabes que tuviste la oportunidad de vivir con él y
¿sabes? Yo no, ¿sabes? Yo no sé qué hubiese hecho porque es un dolor increíble. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para superar eso? Bueno, yo he experimentado varias pérdidas a lo largo de mi vida. Primero fallece mi abuela, que fue mi segunda madre. 3 meses después fallece mi papá. Y mi papá era mi mejor amigo. Y fueron pérdidas muy grandes, pero que en su momento, eso fue el momento de crecimiento, de volverme un hombre, ¿sabes? Cuando pasa la muerte de mi papá fue como que un cambio en mi manera de ver la vida y digamos que me fortaleció un poquito. Algo aprendí en ese momento que fue que al final el tiempo de Dios siempre es perfecto. O sea, todo pasa por un propósito mayor que en el momento no lo entendemos y que como humanos a veces reprochamos, a veces nos quejamos, pero el plan de Dios es perfecto. Yo soy cristiano, yo creo fielmente en Dios y eso es algo que me enseñó la primera pérdida o las primeras pérdidas duras que tuve, que fueron la de mi abuela y la de mi padre. Obviamente, digamos que una pérdida de esa índole es algo que uno se espera porque, bueno, son personas que son mayores que tú y es como que el ciclo natural de la vida. Ahora, con un hijo es totalmente diferente. Tú nunca te esperas la pérdida de un hijo. Y nuestra situación con mi hijo fue bastante explosiva, digámoslo así, porque fue de la noche a la mañana que fue diagnosticado con leucemia. Y una de las cosas que desde el momento del diagnóstico yo tuve clara es, vamos con todo. Hay una frase que es quemen los barcos, que bueno, yo me la viví al 100%, parte de mi filosofía de vida está inspirada en los criterios estoicistas, es algo que me ha ayudado mucho a entender de alguna manera y sobrellevar mi vida. Y bueno, gracias a Dios ya tenía esas herramientas en mi vida cuando llegué a esta situación. Y desde el momento del diagnóstico fue como que, bueno, vamos para adelante. Aquí no hay vuelta atrás, vamos con todo. Y de verdad hicimos, tanto mi familia como yo, todo lo que se podía hacer para sobrellevar esta enfermedad de la mejor manera. Una de las cosas que les comentaba al inicio, que fue la barbería, a mí la barbería me permitió conectar con personas que sin yo saberlo me apoyarían y me ayudarían de una forma inimaginable en este proceso. Muchas personas, muchos clientes apoyaron todo el proceso, financiaron el proceso porque fue un proceso bastante costoso y bueno, hicimos todo lo posible para que mi hijo saliera victorioso, pero bueno, lamentablemente falleció en la condición de su enfermedad. Y cuando llega el momento, primero que fue un momento, fue una experiencia bastante única, digámoslo de una manera, porque digamos que incluso el momento de partida fue bastante especial, fue algo muy bonito y suena raro y es algo que bueno, yo nunca había contado, mucho menos así en cámara, solo muy pocas personas lo saben, pero al momento de mi hijo fallecer estaba una tía que es pastora cristiana orándole y dentro de su oración ella decía algo así como que bueno, Señor, que sean tus planes, que sea tu voluntad y no la de nosotros, que sea lo mejor para el alma de mi hijo y una serie de cosas muy bonitas y en ese momento mi hijo ya tenía 2 días en coma y ella pronunciando esas palabras y mi hijo despierta del coma, nos ve, estábamos mi esposa, mi tía y yo en la habitación, nos vio a todos, lanzó una sonrisita y cerró sus ojitos. Y yo digo que ese último regalo fue parte de lo que me ayudó a seguir adelante con fuerza, porque entendí que eso venía de la mano de Dios, ¿sabes?
Eso fue un proceso que Dios escogió que pasara así y que Él a través de su nobleza, de su pureza como niño, bueno, con una sonrisa se rindió ante Dios, ¿sabes? Y eso fue lo que principalmente me dio la fortaleza para continuar. Más allá de eso, bueno, el apoyo fundamental de mi esposa, que en todo momento estuvo allí con nosotros. Y bueno, apoyándonos uno al otro. Nosotros tenemos otra hija, entonces tener la fortaleza también para saber que la vida continúa y que tenemos otro ser que estamos formando que depende de nosotros y que no nos podemos permitir quebrarnos. Y algo que yo llevo muy dentro es que yo siempre digo, mi hijo siempre quería ver lo mejor de su papá, siempre me vio como alguien admirable y es algo que yo digo, yo tengo que honrar su memoria, ¿sabes? Yo tengo que honrar lo que mi hijo quería y tengo que lograrlo. O sea, mi hijo, si yo sé que me está viendo, tiene que ver lo mejor de mí. No me puede ver rendirme, no me puede ver quebrado, y eso es lo que me dio la fuerza y me sigue dando la fuerza, porque al final una pérdida no se supera. Nadie supera una pérdida de esa índole, pero si aprendes a llevarlo y a vivirlo de la mejor manera. Con el amor a los buenos momentos, con el amor a lo prometido, y eso es lo que te da la fortaleza de seguir adelante. Yo creo que eso nos debe ayudar a todos, que al final, porque a veces llevándolo a otra rama, a lo mejor no tienes una pérdida de un ser querido o no fallece un ser querido, pero no sé, simplemente te vas a vivir a otro país o perdiste algo que tú consideras valioso, perdiste una casa, perdiste un trabajo y tú dices, mi vida se acabó, ¿qué voy a hacer yo ahora? Y no, la vida, eso es lo maravilloso de la vida todos los días sale el sol y te da la oportunidad de volverla a vivir. Entonces yo me considero una persona bastante optimista, aunque soy realista también, siempre, o sea, me gusta ver las cosas con objetividad, pero sí trato de verlo con un poquito de optimismo y soy de los que veo el vaso medio lleno siempre. Entonces eso me permite seguir adelante y bueno, y haciendo lo que hago y repartiendo amor y tratando de dejar un poquito mejor a quien se tope en mi camino. Hermano, primero, de verdad que gracias por compartir un momento como ese con nosotros aquí y compartirlo con la gente, porque realmente, ¿sabes? No, como te mencionaba en la pregunta, no es nada fácil, y cuando lo contabas y cuando estabas expresándolo, ¿sabes? Yo me imaginaba, por eso también sentí ese como que se me movió el corazón ahí, porque también pensé en mi abuela, en esas pérdidas que uno ha tenido. Y qué es lo que tú mencionas, que siempre hay que, ¿sabes? El día vuelve a salir el sol y hay que seguir, hay que continuar, y que la vida es así, lamentablemente, queramos o no queramos, ¿sabes? Todos nacemos para al final morir, y que obviamente nadie quiere eso, y la gente vive como si la muerte no es parte de la ecuación, como que eso no existe. Entonces a veces cuando uno tiene la conciencia de eso, valora más los momentos vividos con la familia, con los amigos. Entonces ya uno está más atento de cualquier cosa, todo bien, todo chévere, te amo, decir te quiero, porque a veces uno pasa la vida como que, bueno, normal. Sí, siempre va a haber otra oportunidad. Sí, mañana, le digo mañana lo llamo. Sí, no sabemos si... lo llamo y le digo, y no sabemos. Es así. Y tener la conciencia de eso, y que tú hayas podido regalarnos este momento aquí, de verdad no tiene precio. Agradecido. No, gracias a ustedes. Sí. Con todo el cariño. Ya creo que nos quedan 2 preguntitas y estas son súper corticas. Sí. Te la dejo a Jesús ahí. Sí, lo que primero muy, muy bello lo que compartes. Seguro que tu hijo también está orgulloso de ti. Gracias. Hablas del plan de Dios. Hay gente que no está en la vida, no sabe cuál es. Primero, no está conectado con Dios. Segundo, no sabe cuál es el plan que Dios tiene para uno. Bueno, eso nadie lo sabe, pero todos estamos buscando nuestro propósito. Es así. En la vida. ¿Qué mensaje tienes para las personas que no se hallan, que no saben cuál es su propósito, que no saben por dónde encaminar su vida? Tú por suerte encontraste el tuyo, pero hay mucha gente perdida. ¿Qué podrías decirle a ellos?
Bueno, en base a mi experiencia, que fue lo que me ayudó a conectar con mi propósito. Uno, desde mi perspectiva, yo creo que no tenemos un solo propósito. En esta vida seguramente cumplimos muchos propósitos. Yo tengo la certeza de que es así, pero internamente cada persona tendrá su conclusión. Pero yo siento que incluso tener una conversación con ustedes es parte de un propósito que ya está preestablecido. Y lo que a mí me ayudó en su momento a encontrar uno, que en este caso, digamos que a través de mi oficio, fue el saber que cuando tú sirves a alguien desde algo que a ti te apasiona, ya ahí estás resolviendo mucho. Muchas personas pierden su tiempo en muchas cosas simplemente porque, bueno, se dejan llevar por el río, por así decirlo, y no asumen el control de su vida. Yo, cuando tú tomas la decisión de asumir el control de tu vida, de la dirección que quieres tomar, ya ahí también eso es parte de un propósito. Entonces, mi consejo sería: no le tengan miedo a eso que te llama, a eso que te mueve, dale sin miedo. Esta mañana compartí una imagen que me pareció bonita en Instagram, que decía: no importa cuánto tiempo has perdido, todavía tienes tiempo de vivir la vida. Y es así. O sea, muchas personas, no, que ya estoy viejo, que no. Hay personas que alcanzaron, digamos, el éxito, o por lo menos el éxito que se muestra hacia afuera, muy tarde, 60, 70 años, y vivieron 10 años más siendo plenos. Hay personas que lo consiguen antes. Entonces, cada uno tiene su ritmo. Y volviendo al tema del propósito, cada uno, incluso estar perdido, ese no haber encontrado el propósito, es parte del propósito, porque cada uno tiene que vivir sus experiencias para darse cuenta cuando le llegue su momento. Entonces, yo creo que ese sería mi mensaje: atrévanse, sigan lo que realmente los llama, los apasiona, les hace feliz, los mueve, sin miedo, que siempre hay tiempo. Brutal. Te hago una más y tú haces la última. No sé si ahorita consideras que estás en tu mejor versión o estás caminando a construirla, pero ¿qué aspecto crees que es clave para conseguir la mejor versión de uno mismo? Bueno, yo no considero que estoy todavía en mi mejor versión. Sí estoy caminando a ello. Me estoy haciendo responsable. Y yo creo que no es un aspecto, sino mucho. Englobar las cosas principales. Primeramente pongo a Dios, tu familia, luego tu salud, priorizar tu salud. Últimamente es algo que estoy haciendo mucho. Yo hice un cambio en mi estilo de vida, digamos, este último año y medio. Me he dedicado mucho al tema del ejercicio, es un tema que me apasiona también, el mundo fitness, que de eso no conversamos después en otra ocasión. Y bueno, luego de eso, tu trabajo y lo que te apasiona. Cuando unes todos esos 4 elementos en la ecuación, yo creo que te lleva a construir esa mejor versión. Entonces, como que identificarlo y vivirlo. Hermano, bueno, ya ustedes están viendo que lo que hemos traído aquí son anomalías de verdad, cómo se expresan, cómo hablan, sus vidas. Si no lo siguen todavía, sigan a Andrew, vean todo lo que hace. Andrew, de las personas que conoces o que no conozcas, no importa si es famoso, no importa si no lo conoces, ¿sabes? Nada, no importa. Alguien que tú consideres que es una anomalía, que tú digas: mira, esta persona está haciendo esto y considero que realmente deberían, aunque sea, intentar llamarlo, o no. Yo no creo que les diga que sí, pero no importa, de verdad que es tremenda persona porque hace esto. ¿Sabes? ¿Quién nos recomendarías tú para invitar al podcast? Mira, una de las cosas que más agradezco hoy en día es mi entorno. Yo creo que cuando somos unas anomalías, poco a poco nos vamos rodeando de más personas así. Gracias a Dios, hoy en mi entorno tengo bastantes personas que considero especiales y que admiro mucho lo que hacen. Pero no voy a mencionar una, voy a mencionar 2 que son bien cercanas a mí, que gracias a Dios los veo casi todos los días y los quiero muchísimo. Uno es mi entrenador personal, Adrián Barrett. Si no lo conocen, conózcanlo. Excelente persona. Bueno, en mi día a día
me ayuda, incluso en mis momentos que, como todo ser humano, decaemos, mira, dale, vamos para adelante, dale. Y otro que bueno, que es uno de mis mejores amigos hoy en día y que me aportó muchísimo y me sigue aportando en mi crecimiento personal, a través de su amistad, Juan Pablo dos Santos. Yo creo que, bueno, Juan Pablo, muchos que están viendo esto lo deben conocer, pero Juan Pablo es una persona que tú cuando ves, bueno, es un muchacho atlético, amputado, y ya por ahí ya es una anomalía. Pero más allá de eso, bueno, eso es como una cebolla con muchas capas, que cada capa más bien te da un golpecito de conciencia. Entonces, de verdad que ese par de anomalías, hermano. Bueno, Adrián, Juan Pablo, lo vamos a invitar, vamos a ver si tienen, primero que tengan tiempo y segundo que quieran venir a sentarse con nosotros. De verdad nosotros agradecidos, Andrew. Gracias a ustedes. De verdad no sé cómo decirte, pero nos regalaste un podcastazo. Nos regalaste de verdad buena reflexión. Esto es lo que nosotros buscamos con esto, señores. Esto es Anomalías Podcast. Andrew Barber, se le quiere. Gracias. Seguimos. Gracias.